Muy fuerte a todas y a todos. Un abrazo a las personas que me seguís y me animáis con vuestros comentarios. En fin, gracias. Espero que sea de utilidad para todas y todos lo que de alguna forma comento, que siempre os digo, porque yo no engaño, no pretendo tener la verdad, es mi opinión. Lo que pasa es que mi opinión está basada en el estudio y en el análisis previo de lo que digo, así como en mi propia formación y experiencia personal, política, laboral y, por supuesto, formativa. Bien, dicho esto, tenemos que seguir hablando del Líbano. Lo que pasa es que también me gustaría enmarcar el papel que está jugando en estos momentos el ente sionista, conocido como Estado de Israel. El ente sionista está jugando un papel determinante en la guerra, en esta guerra virtual, en algunos territorios no es virtual, es real, en esta guerra comercial, en esta guerra mundial que estamos viviendo. Que es verdad que no está al mismo nivel pero tenemos diferentes frentes, diferentes lugares y en todos ellos se juega en una determinada dirección. Es decir, en los combates de Libia hay una posición, digamos, de un bloque occidental y por otro lado un bloque más amplio, en este caso de Libia, pero que afectaría a lo que es el sur global, con potencias incluso de la OTAN jugando un mando diferente, caso de Turquía, en este conflicto. Pero lo mismo está ocurriendo en el Sahel. Los golpes del Sahel y el terrorismo que los países del Sahel, que están clarísimamente orientados y posicionados con el sur global y con una posición anticolonialista, pues está jugando por un lado el sur global y por otro lado las potencias coloniales, neocoloniales y Occidente, Estados Unidos, OTAN, etcétera, contra el Sahel, en este caso utilizando como proxy o como aliado a Al Qaeda, que siempre trabajó para la CIA y para el Mossad. Hay por otro lado el conflicto del Sáhara, con una monarquía marroquí con un poder estatal, con el Maksem marroquí clarísimamente aliado a Estados Unidos y a Israel, en contra del pueblo saharaui y también en contra del propio pueblo marroquí, pero en el caso conflictivo en contra del pueblo saharaui, tratando de posicionarse. Y ahí tenemos que, por ejemplo, Sudáfrica es uno de los países clave en el apoyo al pueblo saharaui en contra de las ideas imperialistas y del apoyo colonial que Marruecos tiene, tanto de España como de Francia, como de Estados Unidos. En el caso del conflicto del Oriente Próximo, de la guerra, porque ya tenemos que hablar la guerra de Israel contra los árabes. Evidentemente, la capitanía, digamos, la resistencia árabe, aquellas organizaciones y estructuras árabes resistentes y antiimperialistas. Estaría, por un lado, efectivamente Hamas, pero también el Frente Popular de Liberación de Palestina, la Yihad Islámica, el Frente Democrático de Liberación de Palestina, etcétera, enfrentados tanto en Gaza como en Cisjordania al sionismo y por lo tanto el sionismo en este caso apoyado nuevamente por la OTAN y Estados Unidos, mientras que los pueblos del sur global y también en este caso pueblos de Europa e incluso de los propios Estados Unidos, pero a nivel popular, no a nivel oficial ni estatal, posicionados en favor de la causa palestina, mientras que sus gobiernos, los gobiernos de la OTAN y los gobiernos de Estados Unidos, la anglósfera, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, apoyan a los sionistas en su holocausto contra el pueblo palestino y sus genocidios contra los pueblos árabes. Ahora le toca a Líbano.
Líbano está desde el primer día, Hezbollah, que su nombre es Partido de Dios, es un partido islamista, pero en este caso clarísimamente antiimperialista y aliado de Irán. eh, eh, Sería, digamos, la cabeza de puente de la punta de lanza de la lucha libanesa en solidaridad con Palestina. Hay que decir que Hezbollah ha sido una fuerza siempre solidaria con la resistencia palestina, pero en este caso es una fuerza que desde el primer momento estuvo tratando de crear un segundo frente para de alguna forma apoyar a los compañeros palestinos, estuvo tratando de crear un segundo frente, digamos, tranquilo, ¿no? Algunos lanzamientos de cohetes, algunas operaciones de morteros, de bombarderos de proximidad, cohetes Katyusha de poca efectividad. Y ahí ha estado manteniéndose, ha ido incrementando el nivel de sus ataques y la potencia de sus ataques, pero ha ido incrementándose. Otro sector que está también en lucha directa ya con Israel es el pueblo del Yemen, la República del Yemen, porque se habla de los hutíes, pero realmente quien está lanzando el combate en favor de Israel y lanzando misiles y por otro lado controlando el puerto de el estrecho de Bab el Mandab y la entrada en el Mar Rojo, que por ejemplo ha provocado que el único puerto que tiene Israel en el Mar Rojo esté cerrado por inactividad porque no le puede llegar ningún barco, o sea, es un cierre efectivo y eficiente. Pues Yemen en estos momentos que ha mandado algunos cohetes con dirección al ente sionista, pues en estos momentos ha sufrido un bombardeo y por lo tanto ha sufrido una agresión directa. Es la segunda. Bueno, anteriormente habían habido dos bombardeos de fuerzas aéreas de la anglósfera, es decir, de aviones norteamericanos y británicos, como no, los criados británicos lameculos de Estados Unidos, y en el caso de este último bombardeo que ha sufrido, pues ha sido directamente la aviación del Estado de Israel. Pero claro, aquí hay que preguntarse, ¿tiene capacidad el Estado de Israel para enfrentarse a todo el mundo árabe? Desde luego no la tiene ni poblacional ni a nivel de ejército. Israel creo que tiene como mucho entre 10 y 11 millones de habitantes y el tamaño de la comunidad autónoma valenciana. Israel no tiene capacidad por sí misma de mantener un frente en Gaza, que lo tiene, porque en Gaza hay un frente de combate, hay un Stalingrado en Gaza ciudad. Por otro lado, tiene otro frente de combate directamente, en este caso, con Líbano, pero claro, luego tiene los hutíes y luego tiene la resistencia siria con frente también en Siria, porque en Siria Israel mantiene ocupados los altos del Golán, que son territorio sirio, y la resistencia iraquí. Pero por si esto no fuera poco, Irán. Irán, que es el Estado musulmán, no son árabes, son persas. Irán es el Estado musulmán que se ha enfrentado más claramente a Israel y ha apoyado más clara y duramente a las resistencias. Yo diría que es el único Estado que, con todas las de la ley, no solo habla, sino que actúa. Por un lado, apoya, protege y entrena a las milicias libanesas, sirias, iraquíes, yemeníes, etc. Y por otro lado también les facilita armamento, aunque ellas también se autoproducen en muchas ocasiones su propio armamento. Por ejemplo, la capacidad de fabricar armamento de Hamas es famosa. No solo su labor de ingeniería en los túneles y tal, sino que muchos de sus misiles se los fabrican ellos mismos y muchas de las granadas que lanzan con los lanzagranadas contra los carros de combate del ente sionista están fabricadas por ellos mismos. Por tanto, si hubiera una guerra abierta, no. Es más, al Líbano lo que se está haciendo es una cobarde acción de masacrar. Porque si el ejército de Israel ingresara en Líbano, es muy posible que Hezbollah lo derrotara. Ya los derrotó en 2006. Lo que pasa es que ellos no están interviniendo porque saben que van a tener muchísimas bajas, porque las guerrillas de Hezbollah están muy preparadas. Y entonces, ¿a qué se dedican? Se están dedicando a bombardear población civil en Gaza,
aterrorizar población civil y masacrar población civil también en Cisjordania, población civil en Yemen, población civil en Siria, y no están teniendo un enfrentamiento militar directo, excepto en el caso de Gaza y Cisjordania, ni con Líbano, ni puede ser que haya alguna acción, pero no la están teniendo. Por lo tanto, la guerra que están llevando es una guerra de misiles y una guerra de aviones. Pero las guerras se siguen ganando y perdiendo en infantería, en la toma de territorios. Por ejemplo, en la guerra de Ucrania, que es otro frente de esta guerra mundial, otro poderoso frente de esta guerra mundial que también enfrenta bloques, pues en esta guerra está clarísimo que los rusos lo que están haciendo es una ofensiva poco a poco, contundente, avanzando. Tienen el 20% del territorio ucraniano tomado y están llevando una guerra de desgaste, en este caso de dos ejércitos regulares enfrentados entre sí. Mientras que la guerra del ente sionista contra los árabes es una guerra en la que fundamentalmente, excepto en el caso del bombardeo de Irán, que fue un bombardeo muy inteligente porque lanzaron primero centenares de chatarra, de cohete, con lo que colapsaron las defensas antiaéreas israelíes, y luego alcanzaron con misiles lo que les interesaba alcanzar, ¿no? Y es un poco también lo que Hezbollah está tratando de hacer en Líbano. Los Estados Unidos, que se han alegrado del asesinato del jeque Nasrallah, que ha sido asesinado, como todas y todos sabéis, estos pasados días, pues junto con algunos directivos más de la... Ellos piensan que descabezando, es decir, matando al comandante de tal, al comandante cual, van a acabar con la resistencia. Y esto es mentira. La resistencia palestina llevan asesinando líderes palestinos desde el año 48. Desde el año 48 llevan asesinando dirigentes palestinos. En los años 60 y en los años 70 asesinaron muchísimos mediante operaciones de comando, entrando en sus casas en Beirut, etcétera, y asesinándolos en su propia cama a dirigentes de los distintos partidos y movimientos de resistencia palestinos. ¿Acabaron con la resistencia palestina? No. ¿Han asesinado a Haniyeh, el líder de Hamas? ¿Han acabado con Hamas? No. ¿Van a acabar con Hezbollah asesinando al jeque Nasrallah? No. Porque a lo que se están enfrentando es a pueblos en armas. Y no hay nada más poderoso y más resistente y más capaz de sufrir que un pueblo en armas. Y contra las ideas, contra la ideología no se puede matar. Los sentimientos populares no se pueden matar. Se le puede hacer sufrir al pueblo. Se le puede causar, como está ocurriendo, una auténtica mortandad, un auténtico genocidio. En el caso palestino, un holocausto, insisto. Porque ahí tenemos todos los componentes del holocausto, incluidos los campos de concentración, comenzando por el gran campo de concentración de la Franja de Gaza. Por lo tanto, en estos momentos en que Israel va por todas, está en guerra contra los árabes. Ahora, ¿una nación de 10 millones de habitantes puede estar en guerra contra todo el mundo árabe? O por lo menos en una primera fase, porque en una segunda, si la guerra va más, lo estará. ¿En una primera fase puede estar en guerra contra todo el mundo árabe? ¿Una nación de 10 millones de habitantes? Insisto, no. No podría. Puede sostener la situación porque tiene bombas nucleares y el resto de países del mundo árabe no sabemos si las tienen. Pero Pakistán, que es un estado musulmán, sí tiene, y tiene bastantes, y yo estoy convencido de que Irán las tiene. Y no lo digo por mal ni por meterle ciego, por dar el dato. Yo estoy convencido de que Irán posee capacidad nuclear. Le habrán hecho llegar algunos, seguro. Entonces, ¿qué es lo que permite a Israel mantener toda esta actitud nazi, toda esta actitud contra el mundo árabe y musulmán? Pues el apoyo de Estados Unidos de América del Norte y el apoyo de las principales potencias europeas.
fundamentalmente en el cuadro de honor hemos de poner a la Gran Bretaña y a Alemania y a Francia, y no el primero de la clase, pero entre los primeros de la clase también estaría España, que no ha frenado su comercio de armas con el Estado de Israel. Por lo tanto, esto solo es posible porque el bloque de la OTAN está también en guerra con el mundo árabe, con el mundo musulmán. Y están tratando de acacharles la cerviz. De la misma forma que están en guerra contra todos los pueblos solidarios, y si no, no se reprimirían las manifestaciones tan duramente en Alemania, tan duramente en Francia, en Estados Unidos 50-50, pero con muchas detenciones, y en el caso del Estado español, que hasta ahora poquito, pues ahora es que la policía ve una bandera palestina y va por ella, cuando resulta que el Estado español reconoce el Estado de Palestina, y el Estado de Palestina, la bandera palestina que tiene, es la bandera de Palestina. Y por lo tanto, es como si estos petardos, por no decirles de otra manera, pues alguien se manifestara con la bandera de Inglaterra y la quitaran porque la consideraran una bandera terrorista. Sí lo es, porque el poder británico es un poder terrorista, colonialista, y que tiene a sus espaldas, igual que muchas potencias europeas, incluida España, millones de vidas que han machacado mientras han sido potencias colonizadoras. Por lo tanto, esta es la situación que hay. ¿Qué va a hacer el Hezbollah? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué puede ocurrir estos próximos días? Evidentemente a los hutis no los van a doblegar. Yo pienso que alguien les tiene que apoyar en mejorar y modernizar sus defensas antiaéreas, porque la clave de la derrota de Israel estaría en que los Hezbollah, etcétera, poseyeran una defensa antiaérea más capaz que la que tienen, y se la pueden dar, hay quien se la puede facilitar. Y en el caso de tierra, si invade el Líbano, que es un estado muy pequeño, siendo Israel muy pequeñito, Líbano todavía es más pequeño y tiene solo 6 millones de habitantes. No tienen prácticamente ejército. Hezbollah tiene muchísimo más poder y está mucho mejor entrenado que el pobre y pequeñísimo ejército libanés, que es un ejército simbólico. Por lo tanto, si Israel comete la torpeza de invasión terrestre, ahí se va a ver. Y esto va a obligar a intervenir a Irán, que tiene un ejército, tiene 50 millones de habitantes y un ejército muchísimo más poderoso que el de Israel. Tiene unas fuerzas armadas no tan desarrolladas, pero tiene unas fuerzas de misiles y de tierra mucho mejores. Y esto lo ha demostrado ya, y luego además Hezbollah también tiene hombres con experiencia de combate porque estuvieron en Siria luchando contra Al-Qaeda. Por lo tanto, la situación en estos momentos es muy tensa, pero si se da una guerra convencional terrestre, Israel no tiene las de ganar, será derrotado entre el frente gazatí, el frente palestino, el frente sirio, el frente libanés y cualquier otro frente que se pueda desarrollar. La suerte que tiene Israel es que Jordania está muy ligada por sus acuerdos con Gran Bretaña y Estados Unidos, y aunque la población jordana, la mayoría es palestina y está con Palestina, la monarquía jordana está, al igual que la de Marruecos, alineada con la OTAN y las potencias OTAN. Por lo tanto, lo que estamos viviendo es una guerra de la anglósfera contra Palestina, porque el Estado de Israel no tiene capacidad, pero también una guerra de Europa en contra del pueblo palestino y del pueblo musulmán, de la Europa occidental, de la Europa Unión Europea, de la Europa OTAN. Esta es la situación que hay. Y ante esto, ¿qué podemos hacer en Occidente? Pues seguir con nuestra rebeldía, seguir apoyando a los compañeros y compañeras palestinos, seguir apoyando a los compañeros y compañeras libaneses, apoyar a todos aquellos antiimperialistas, nos caigan mejor o peor,
pero por sensatez apoyar a todas aquellas potencias antiimperialistas, porque nos estamos jugando la paz, porque el imperialismo quiere la guerra y necesita la guerra. Necesita la guerra en Ucrania, no solo porque es un negocio, sino porque necesitan tener a Rusia ocupada en una guerra, necesitan la guerra en Ucrania, necesitaban acabar, lo que pasa que les está saliendo mal la operación, y necesitan liquidar a los movimientos de resistencia árabes. Bueno, vamos a comenzar a resistir nosotras y nosotros también cada vez, porque la dignidad, la libertad, la democracia y la igualdad se encuentran del lado del sur global, se encuentran del lado de los pueblos que luchan por su soberanía y no del lado de los pueblos colonialistas y de los pueblos que quieren machacar y que defienden el holocausto palestino. Y por lo tanto vamos a ir a las manifestaciones que hay convocadas y vamos a seguir trabajando por el bien de la causa de la paz y de la justicia. Y para que haya justicia, el sionismo no puede estar imperando y dominando en el mundo, o tratando de hacerlo, tanto directamente a tiros y bombazos, como a través de los bancos, fondos de inversión y empresas que domina, mediante las cuales domina a Europa y a Estados Unidos y a otros países. El sionismo es un cáncer terrible que estamos sufriendo en estos momentos y es un enemigo que tenemos que combatir. Muchas gracias.